Hola a todos, soy Historias de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres, y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo, y relájate. Historia. Uno alquilar la vieja y pintoresca casa verano, fue como entrar en mundo diferente. LED en el campo. Lo era todo lo que esperaba. Una escapada perfecta del caos de la ciudad. La casa tenía encanto, paredes cubiertas de hiedra, suelos de madera, el aroma de las flores floreciendo a la deriva a través de las ventanas. Los días pasaban a un ritmo apacible. Ritmo cada uno lleno de largos paseos por los campos de los alrededores, con un buen libro, y el simple placer de la soledad. Pero a medida que los días y semanas no podía quitarme la sensación de que había algo que me faltaba, algo oculto bajo la superficie de este retiro idílico. No tardé en descubrirlo por primera vez, la puerta en el sótano, unos días después de mudarme. Había estado almacenando algunas de mis cosas allí, organizando cajas en la tenue luz emitida por una sola bombilla desnuda, colgando del techo de techo. El sótano estaba sin terminar, con paredes de hormigón, y un olor a humedad que flotaba en el aire. Era el tipo de lugar que parecía que tenía secretos. Y no pasó mucho tiempo antes de que encontré la puerta. Era pequeña, casi escondida en las sombras del fondo del sótano. Era de madera pesada con un picaporte de latón anticuado que brillaba débilmente en la tenue luz curiosa. Estiré la mano para abrirla, pero el picaporte no giraba, estaba cerrada con llave. Al día siguiente fue Kurt. Esa habitación está fuera de los límites, dijo que su voz, sin dejar espacio para el argumento. No es parte del contrato de alquiler. Solo dejarlo. Su respuesta solo alimentó mi curiosidad. Curiosidad de lo que podría estar en esa. No podía dejar de pensar en ello. Cada vez que bajaba al sótano, mis ojos se desviaban hacia la puerta, mi mente dando vueltas con las posibilidades. Una noche, mientras limpiaba después de cenar, encontré la llave escondida en un cajón de la cocina, como si alguien la hubiera escondido. En el momento que la vi, supe lo que era, porque la tentación era demasiado fuerte para resistirse. Mi corazón se aceleró mientras tomaba la llave. Bajé al sótano por las viejas escaleras crujiendo en el suelo. Vacilé frente a la puerta, la llave fría en mi mano. Una parte de mí sabía que debía dejarla en paz, los deseos del casero. Pero mi curiosidad ganó. Al final introduje la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un suave clic. La puerta se abrió con un suave chasquido. A diferencia de cualquier otra casa, era prístina. Un marcado contraste con el resto del sótano polvoriento. El aire era fresco y quieto, como si el cuarto había sido sellado fuera del mundo para años. Todo estaba meticulosamente. Una pequeña mesa, con una silla, estanterías llenas de libros viejos y baratijas, en un gran armario contra la pared. Pero lo que más me llamó la atención eran las fotografías. Estaban por todas partes, cubriendo las paredes, las estanterías, suelo, cientos de ellas en blanco y negro, cuidadosamente enmarcadas y dispuestas en filas, y todas eran de un escalofrío. Me recorrió la espalda mientras me acerqué. Mis ojos escanearon las imágenes tomadas desde varios ángulos. Yo caminando por el jardín, sentada en el porche, leyendo en el salón. Algunas eran recientes, otras parecían en el momento de mi llegada. En el momento en que llegué me inquietaba quién las había tomado. Cómo no me había dado cuenta de que alguien me observaba. Mi respiración se aceleró cuando me di cuenta que algunas de las fotos eran del interior de la casa. Había fotos mías cocinando en la cocina, descansando en el sala de estar, incluso sentado en el escritorio en el estudio de estudio. Los ángulos eran extraños, casi como si el fotógrafo se hubiera escondido en las sombras esperando el momento perfecto para... No pude soportarlo más. Salí de la habitación dando un portazo. La puerta atrás de mí, mis manos temblaban, y no sé qué hacer con mi vida. La llave pesaba en mi bolsillo. La metí en el cajón donde la había encontrado, como si al devolverla a su escondite, había apenas dormí. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento exterior, me ponía los nervios de punta. Esperaba oír pasos en el pasillo, el sonido de alguien colándose por la casa. Pero la noche pasó en silencio. La casa está quieta como a la mañana siguiente. Intenté convencerme de que todo había sido un error, un malentendido. Tal vez las fotos sido dejadas por un inquilino anterior, alguien que tenía un hobby inusual. Tal vez el propietario ni siquiera las conocía.
pero en el fondo sabía que no era cuando por fin me armé de valor para volver al sótano. La puerta de la habitación cerrada estaba tal y como me quedé allí un largo mi mano en la llave debatiendo si volver o no por dentro. Una parte de mí quería dejarlo y fingir que nunca la había encontrado. Pero tenía que abrir la puerta y se me cortó la respiración en la garganta. La habitación era exactamente igual, excepto por un detalle. Las fotografías habían sido las nuevas, eran en color. Las imágenes nítidas y claras, y eran todas de mí dormido en mi corazón. Palpitaba en mi pecho, mientras miraba las fotos como si alguien hubiera estado a mi lado mientras dormía. Las sábanas eran las mismas, la posición de mi cuerpo idéntica a como recordaba la noche anterior. La realización me golpeó como una ola de frío. Alguien había estado en mi habitación. Mientras dormía, me tambaleé hacia atrás, casi tropezando en el umbral de la puerta. La llave se me escapó de los dedos. Pero no me importó. No me importaba, subí las escaleras, y no me importaba. En una hora, había empacado mis cosas, y estaba en mi coche acelerando lejos de la casa. Lo más rápido que pude. No le dije al propietario por qué me iba temprano. Ni siquiera me molesté en pedir un reembolso. Todo lo que sabía era que no podía quedarme allí. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor, medio esperando ver a alguien parado en la ventana mirándome. Pero la casa permanecía quieta, y en silencio, sus secretos escondidos tras su pintoresco. Nunca supe quién hizo esas fotos, o por qué estaban. Pero el recuerdo de esa habitación, y la sensación de ser observado mucho después de irme. Valiosa lección de que las puertas mejor dejarlas. Historia 2. En el trabajo todo era rutinario. Llevaba unos años en la empresa, unos cuantos años acomodándome al ritmo de mis tareas diarias. Mi mesa, situada en un rincón tranquilo de la oficina, se había convertido en un segundo hogar. Familia y algunas plantas para animar el espacio. Nunca había tenido motivos para sentirme hasta que empezaron a aparecer las notas. Encontré la primera. Llegué a mi mesa, dejé el café y abrí el cajón para coger un bolígrafo. Mi nombre estaba escrito en el anverso. Al principio, pensé que era una broma inofensiva. Tal vez un resto de un ejercicio de trabajo en equipo que había olvidado. Pero al desdoblar la nota, un escalofrío me recorrió la espalda, breve pero inquietante. Sé lo que hicisteis último verano. Mi mente se puso a pensar que no había hecho nada fuera de lo normal el verano anterior, sin secretos, sin escándalos. Solo unas vacaciones normales con amigos. Me reí de ello atribuyéndolo a una broma de un compañero de trabajo con un extraño sentido del humor. Arrugué la nota y la tiré a la basura, decidido a olvidarlo. Pero las notas seguían. Cada pocos días encontraba una nueva esperándome. Aparecían en el cajón de mi escritorio, debajo del teclado. Cada nota era más personal y contenía que nadie más debería conocer. Mis ansiedades, incluso cosas que nunca había hablado en voz alta a nadie. La escritura era siempre la misma, perfectamente limpia, una ligera inclinación que me era desconocida. Los mensajes, sin embargo, eran todo menos de mis inseguridades, mis miedos más profundos. Y siempre terminaban con una frase vaga pero inquietante. Como estoy más cerca de lo que crees, o no puedes esconderte. De a la tercera nota, empecé a ponerme paranoico. Empecé a mirar alrededor de la oficina tratando de vislumbrar a alguien observándome o escabulléndose de mi escritorio. Pero nada parecía fuera de todo el mundo. Seguía con sus como de costumbre, ajenos a la agitación que se agitaba en mi interior. Confié en una amiga cercana en el trabajo. Sara esperaba que pudiera tener alguna idea. Me escuchó atentamente con el ceño fruncido con preocupación. ¿Estás segura de que no es solo alguien jugándote una broma?, me preguntó tratando de tranquilizarme. Pero su mirada en sus ojos me dijo que estaba tan desconcertada como yo. Quizá deberías hablar a recursos humanos. Así que lo hice, y fui a RRHH sintiéndome un poco tonta, pero necesitaba hacer algo para recuperar el control de la situación. La directora de RRHH, una mujer llamada señora Dempsey, escuchó mis preocupaciones con me aseguró que lo investigarían, y me preguntó si tenía alguna idea de quién podría ser responsable, pero yo no tenía enemigos en el trabajo, nadie que a tal extremo para inquietarme. Pasaron días después de mi reunión con RRHH y nada,
ni noticias, ni explicaciones. Empecé a sentir que perdía el control de la realidad. Abría el cajón de mi escritorio. Mi corazón se aceleraba esperando nota, pero por un tiempo no hubo ninguna justo. Cuando empezaba a convencerme de que todo había terminado, y que tal vez RRHH se había ocupado tranquilamente del asunto. Esta vez eran peor los mensajes. Ya no eran solo crípticos, eran inquietantes. Una nota decía simplemente: sé que tienes miedo, y otra: aquí no estás, a salvo. La gota que colmó el vaso fue un viernes por la tarde. Había sido una semana larga, y estaba agotada. Sentada en mi escritorio intentando concentrarme en terminar un informe, abrí mi cajón para coger un archivo, y encontré otra nota. Se me cortó la respiración al leerla mientras la leía. Ahora las palabras enviaron una sacudida del miedo. Sentí una repentina e intensa presión en mi pecho, como un peso que me presionaba las manos. Me temblaban. Mi mente se aceleraba. La habitación era sofocante, y el aire espeso con de la tensión que sentía en una mirada en mí pesada. Mi corazón palpitaba en mi pecho, mientras me di la vuelta lentamente, esperando encontrar de pie mirándome fijamente. Pero la oficina estaba vacía. Los cubículos estaban desiertos, conversaciones y teléfonos sonando sustituido por un inquietante silencio. Tarde, y la mayoría de mis colegas ya se habían marchado fin de semana. Las luces parpadeaban ligeramente proyectando largas sombras. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé alrededor de mi escritorio, la oficina. Miré detrás de los tabiques, me asomé a salas de conferencias vacías. Incluso miré por las ventanas, pero no había nadie. La sensación de ser observado persistía royéndome, pero no pude encontrar mi mente racional. Me dijo que era mi imaginación alimentada por la paranoia que las notas habían despertado. Pero una parte más profunda y primitiva de mí sabía no pude evitar el miedo. Recogí mis cosas y salí de la oficina a toda prisa. No miré atrás temeroso de lo que podría ver, o no ver, si lo hacía ese fin de semana. Apenas dormí atormentado por la idea de que alguien me conocía mis miedos y estaba jugando conmigo. Cuando llegó el lunes temí a volver al trabajo. Cuando llegué a mi escritorio, estaba tal y como lo había dejado. Vacilé antes de abrir el cajón. El corazón me latía en el pecho, pero no había ninguna nota nueva, ni señal de que algo hubiera sido perturbado. Momento, sentí una oleada de alivio, hasta que noté algo más: la nota del viernes. No estaba, que decía: te estoy vigilando ahora mismo. La había dejado en el cajón, pero ahora, alguien la había cogido en la boca de mi estómago, más cerca de lo que nunca imaginé. Volví a recursos humanos exigiendo respuestas, pero la señora Dempsey parecía más enfadada que preocupada. De seguridad, dijo secamente que nadie ha estado manipulando su muerte. ¿Está segura de que no ha extraviado las notas? Sus palabras me dolieron, y salí de la oficina sintiéndome más sola que nunca. Las notas habían cesado, pero el miedo permanecía. Ya no podía concentrarme en el trabajo, siempre con los nervios de punta sobre mí. Nunca supe quién estaba detrás de las notas, o cómo sabían detalles íntimos de mi vida, pero la experiencia me dejó una cicatriz de malestar que nunca pude quitarme de encima. Incluso ahora, a veces me sorprendo mirando por encima del hombro, esperando ver a alguien de pie mirándome desde las sombras. Historia 3. La primera vez que la alarma de casa sonó en mitad de la noche, lo descarté como un fallo. Me había mudado a la vieja casa hacía unas semanas, y aunque el anterior propietario me aseguró que todo funcionaba bien, supuse que el sistema de alarma, mostrando su edad aturdido y medio dormido. Me bajé las escaleras para desactivar la alarma. El corazón me latía con fuerza en el pecho de la repentina sacudida. Comprobé cada ventana y puerta asegurándome de que estaban cerradas, y todo parecía estar bien. Así que lo atribuí a un error técnico, y pero no se detuvo allí. La alarma siguió sonando noche tras noche, 2:47 a.m. Cada vez que pasaba me levantaba por la casa, y no encontraba nada del lugar. Incluso llamé a la compañía de alarmas, y enviaron un técnico para inspeccionar el sistema, que no encontró problemas. No hay signos de manipulación o mal funcionamiento. Sin embargo, la alarma persistió como si tuviera una mente de una noche alrededor de una semana.
Después de la alarma comenzó a actuar por primera vez. Me encontré en el sótano organizando algunas cajas viejas dejadas por el dueño anterior propietario. Perdí la noción del tiempo, ordenando a través de recuerdos Dusty, cuando escuché el sonido de alguien moviéndose arriba, el suave crujido de las tablas del suelo, el leve arrastrar de pasos mi corazón, y me quedé inmóvil, escuchando atentamente los pasos. Eran deliberados, no como el asentamiento al azar de una vieja de la casa, sino la pisada mesurada de alguien que camina a través de las habitaciones. Marqué 911 susurrando a la operadora que había alguien en mi casa. Me dijo que permaneciera en la línea y hasta que llegara la policía. Todavía podía oír los pasos por encima de movimiento de la cocina al salón, y luego hacia mi mente se agitaba mientras me agazapaba detrás de una pila de cajas, rezando para que quienquiera que estuviera arriba no bajara al sótano. Los minutos se alargaban como la tensión en el aire tan densa que era casi sofocante. Finalmente oí el sonido de un coche que se detenía a un portazo. La policía estaba aquí. El alivio me invadió. Pero los pasos continuaron de las autoridades. Me mantuve oculto, hasta que oí a los agentes anunciando su presencia. Solo entonces salí del sótano con las manos temblorosas temblando. Mientras subía las escaleras a los agentes, registraron toda la casa habitación por habitación, pero no encontraron nada, ni signos de entrada forzada, ni evidencia de que alguien hubiera estado dentro. Revisaron las ventanas y las puertas como yo, y todo estaba seguro, que incluso revisó la seguridad de las cámaras que había instalado alrededor de la casa. Pero las imágenes mostraron nada, nadie entrando o saliendo, no figuras sombrías arrastrándose a través de la halls. Era como si los sonidos que había oído estaban todos en mi cabeza, pero sabía que no lo estaban. Esos pasos sentí la presencia de alguien o algo moviéndose por mí. Los oficiales trataron de tranquilizarme sugiriendo que tal vez era solo la casa asentándose, o tal vez un animal que había confundido con un intruso. Pero pude ver la duda en sus ojos, que pensaban que estaba exagerando, que tal vez solo estaba asustado de vivir solo en un desconocido. Después de que la policía se fue, traté de sacudirme la inquietud, diciéndome que tal vez tenían razón, tal vez solo estaba, pero en el fondo sabía mejor que había algo mal con la casa, algo que no podía. El brazo de la alarma seguía sonando siempre a las 2:47 de la mañana, y cada vez que lo hacía sentía el mismo. En unas noches más tarde, decidí quedarme y ver las grabaciones de seguridad en tiempo real. Decidido a atrapar lo que activaba la alarma, me senté frente del monitor, la casa oscura y silenciosa a mi alrededor. La única luz provenía de la pantalla. 2:47 AM. Vino y se fue, y por un momento pensé que tal vez las perturbaciones habían cesado. Pero entonces la alarma que rompió el silencio. Rebobiné rápidamente la grabación, mis ojos escaneando la pantalla en busca de cualquier signo de... No había nada, ningún intruso, ningún animal, nada que pudiera haber activado, pero mientras escuchaba atentamente, escuché algo que me dio escalofríos. Mi espina dorsal débil, casi imperceptible. Allí había pasos amortiguados, lejanos pero inconfundiblemente humanos. Estaban ahí en la grabación. La grabación, sin embargo, cuando la reproduje para cualquier otra persona, no escucharon nada. Era como si los sonidos estuvieran destinados a yo sola. Los días que siguieron fueron un torbellino de ansiedad, y noches sin dormir obsesionada con la alarma y los pasos, y me pasaba horas mirando imágenes intentando captar más pequeña anomalía. Pero no importaba cuántas veces, el resultado era siempre el mismo. Nada visible, solo esos débiles pasos fantasmales resonando por la casa. Empecé a evitar ir a la cama, temiendo el momento en que la alarma volvería a sonar, y me quedaría despierta escuchando, esperando que los pasos. A veces creía oír susurros también justo en el borde de la audición, como si alguien intentara hablarme del otro lado de las paredes, pero las palabras siempre estaban fuera de mi alcance, dejándome con nada, más que una creciente sensación de malestar. Al final no pude soportarlo, y me fui de casa con una amiga mientras intentaba averiguar qué hacer. No podía vivir así constantemente al borde, sintiendo que me observaban, perseguido por algo que no podía. Llamé a otro técnico, otra ronda de policía, pero nada ayudó. La alarma continuó. Mal funcionamiento. Los pasos continuaron. Eco en las grabaciones, y supe que lo que estaba en la casa no me iba a dejar la última noche que pase en esa casa.
La alarma sonó a las 2:47 de la mañana, como de costumbre, pero esta vez cuando escuché la grabación, los pasos eran más fuertes y claros, como si estuvieran justo a mi lado, y esta vez escuché algo, mas también un bajo susurro gutural, solo una palabra, pero fue suficiente para hacerme huir en la noche e irme. Cuento 4 había sido una noche normal con amigos, una cena en nuestro seguido de unas copas en un bar local, las risas, las historias, camaradería, todo ello había hecho de la noche una de esas noches perfectas que te dejaban sonriendo mucho después. Pero esa felicidad se hizo añicos, el momento en que busqué mi cartera a la mañana siguiente. Al principio pensé que simplemente la había extraviado. Volví sobre mis pasos buscando por todo mi apartamento, cada bolsillo, cada esquina, cada posible lugar donde podía haber caído. Incluso llamé al restaurante y al bar esperando que alguien lo hubiera encontrado y entregado. Pero no estaba en ninguna parte a medida que avanzaba. El día me iba dando cuenta de que mi cartera había desaparecido para siempre. Denunciar su robo. Cancelé mis tarjetas de crédito, presenté una denuncia y comencé el tedioso proceso de reemplazar mi identificación en otro documento importante. El inconveniente era bastante malo, pero lo que realmente me molestaba era la idea de que alguien tuviera acceso a mi información personal, alguien que podría para quién sabe qué propósito. Unos días más tarde, mientras me a trabajar, me di cuenta de un sobre deslizado por debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo un sobre blanco, un simple sobre blanco con mi nombre en la parte delantera, con una letra desordenada. Desconcertado lo cogí y lo abrí dentro. Estaba por un momento me invadió el alivio hasta que la abrí y vi que la habían vaciado, que había sido vaciada de todo su contenido. Mi tarjeta de crédito, el DNI, dinero en efectivo. Todo había desaparecido excepto un papel metido en uno de los compartimentos. Tarjeta lo saqué, y mi corazón me dio un vuelco el corazón al leer el mensaje escrito en letras grandes, y en negrita: sé dónde vives. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y mi mano tembló mientras sostenía la nota. Eran simples pero llenas de una certeza que me heló la sangre. Alguien se había tomado la molestia de robarme la cartera, todo su contenido, y luego devolvérmela con este escalofriante mensaje. Sabía dónde vivía. Había estado en mi casa lo suficientemente cerca como para deslizar el sobre por debajo de mi puerta, sin que me diera cuenta. El miedo se apoderó de mí mientras miraba la nota. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué me devolvieron la cartera que querían? Pero por mucho que intentara reconstruirlo, no le encontraba sentido. Lo único que sabía era que ya no estaba a salvo en mi propia casa. Los siguientes días fueron un borrón de paranoia y ansiedad. No podía quitarme la sensación de que me vigilaban, de que alguien estaba al acecho en las sombras esperando el momento adecuado para golpear cada crujido de las tablas del suelo, cada crujido de las hojas de afuera que apenas dormía, saltando a cada pequeño sonido. Convencida de que alguien tratando de entrar, decidí actuar. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras de mi puerta. La idea de que alguien pudiera tener una llave de mi apartamento me llenó de miedo. Así que cerrajero inmediatamente vi cómo instalaba las nuevas cerraduras, comprobando 2 veces, para asegurarse de que todo estaba seguro. Pero ni siquiera eso de que todo estaba seguro. Pero ni eso a casa de un amigo. No tenía tiempo o recursos para trasladarme por completo. Pero pensé que si podía hacer que pareciera que no me quedaba allí a tiempo completo, podría disuadir a quien me estuviera vigilando. Empaqué algo de ropa, documentos importantes, y cualquier cosa de valor, y pasé algunas noches en el sofá de un amigo. Pero el miedo me perseguía, no podía escapar de la sensación de que me vigilaban, incluso fuera de casa. También instalé un sistema de seguridad con cámaras, detectores de movimiento y alarmas. La empresa me aseguró que mi apartamento era ahora uno de los más seguros de la ciudad, pero no podía deshacerme de la sensación de cada vez que entraba en mi piso. Comprobaba las grabaciones de las cámaras con la esperanza de vislumbrar a quien quiera que hubiera dejado esa nota, pero nunca aparecía nada. Era como si la persona simplemente se hubiera desvanecido, dejándome en un estado de perpetuo. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, la intensidad de mi miedo, aunque nunca desapareció del todo de mi miedo, aunque nunca desapareció del todo sensación de normalidad, aunque seguía evitaba salir a altas horas de la noche. Cerraba las cortinas,
y comprobaba las cerraduras varias veces antes de pero. El recuerdo de esa nota me perseguía, un recordatorio constante de que alguien había invadido mi vida de la forma más personal posible. Me obsesioné con intentar averiguar quién lo había hecho. Cada detalle de esa noche con amigos, tratando de recordar si alguien había actuado de forma extraña o si había visto a alguien siguiéndome, pero nada destacaba. Ni siquiera consideré la posibilidad de que fuera algún tipo de broma de mal gusto. Pero la nota no se sentía como una broma, se sentía como una amenaza que no podía. Pasaron los meses, y aunque el miedo ya no me consumía, había dejado su más cauteloso, más consciente de lo que me rodeaba a mi entorno, y menos confiado en la sensación de ser observado. Nunca me abandonó por completo de mi mente, como una sombra en el fondo de mi mente, como una sombra de mí. Siempre estaría mirando sobre mi hombro preguntándome si esa amenaza de la amenaza de Anonymous. Al final nunca descubrí quién o por qué me la devolvieron con esa nota ominosa. El misterio quedó sin resolver, una pregunta persistente sin respuesta. Pero la experiencia cambió, me hizo darme cuenta de lo vulnerables que con qué facilidad nuestra sensación de seguridad puede ser destrozada por un simple acto, y me enseñó a ser más cuidadoso, a no dar nunca por sentada mi seguridad, porque una vez que te han marcado el miedo de lo que pueda ocurrir a continuación, desaparece. Historia. El primer mensaje llegó un jueves por la tarde. Jueves por la tarde estaba sentado en mi escritorio terminando algunos correos electrónicos, cuando me zumbó mi teléfono. Miré la pantalla y vi un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoré pensando que era otro mensaje de spam, pero algo me hizo, lo abrí esperando lo de siempre. Pero lo que vi me erizó la piel, una bonita camisa azul bien en ese color. Fruncí el ceño mirando mi camisa azul. No era una elección inusual. Y podría haber sido una coincidencia. Pero algo en el mensaje no encajaba. ¿Cómo sabía esta persona lo que llevaba? Miré alrededor de la oficina, tratando de ver a alguien sospechoso. Pero todo el mundo estaba absorto en su trabajo. Lo descarté como una broma extraña y volví a mis tareas. Pero los mensajes no cesaron los días siguientes. Llegaron más mensajes, cada uno más inquietante que el anterior. Detallaban mis rutinas, los lugares, conversaciones que había tenido una mañana. Recibí un mensaje que decía: disfrutaste de tu café en el café de la esquina, la camarera te dio un trago extra, ¿verdad? Había parado en el café esa mañana y la barista me había dado una dosis extra de espresso. Se me aceleró el corazón al releer el mensaje. ¿Cómo sabían que no se lo había? Al principio traté de ignorarlo como una broma. Tal vez un amigo me estaba gastando una broma. O tal vez era alguien de la oficina que me había visto en el café. Pero a medida que pasaban los días, los mensajes más específicos, más personales, empezaron a predecir cosas que me sucederían. Accidentes menores, pequeñas, desgracias que, aunque no amenazaban mi vida, eran ciertamente un día cuando me iba a trabajar. Recibí un mensaje. Trabajo. Recibí un mensaje. Ten cuidado al salir. Puedes tropezar en el último escalón. Me detuve en la puerta, mi mano sobre el picaporte. El último peldaño de la escalera siempre había sido un poco, pero nunca me había tropezado con él. Sacudí la cabeza diciéndome que estaba siendo paranoico. Pero al descender la escalera STS, vacilé en el último peldaño escalón, y en mi vacilación perdí el equilibrio. Tropecé y me agarré a la barandilla justo a tiempo. Mi corazón palpitaba en mi pecho al llegar abajo. Las palabras del texto resonando en mi mente. Decidí actuar. Intenté rastrear el número, pero cada intento me llevaba a un callejón sin salida. Era como si el número no existiera, un fantasma en el sistema. Denuncié el mensaje a la policía, pero sin ninguna amenaza real no podían hacer. Me sugirieron que cambiara de número, pero dudé. Una parte de mí quería saber quién estaba detrás de esto. La idea de que alguien me estuviera observando de mi vida era aterradora, pero también necesitaba respuestas. El texto continuaba cada uno. Un recordatorio de que alguien estaba ahí fuera, observándome si llegas tarde. Hoy no te tomes el café y coge el tren más temprano. El texto predecía retrasos, cambios de tiempo, e incluso la llegada de un paquete que no esperaba. Empecé a sentir que perdiendo el control de la realidad. ¿Cómo podía alguien saber tanto? ¿Cómo podía predecir estas cosas con tal exactitud? Comencé a retirarme evitando mis rutinas habituales,
Con la esperanza de despistar quienquiera que me estuviera observando desplazamientos, dejé de ir a mis favoritos, incluso empecé a tomar rutas a casa, pero los mensajes me seguían comentando mis nuevas rutinas, casi como si se burlaran de mí, por intentar de escapar. Buen intento con un desvío, pero sigo viéndote en la que la vida se me va de las manos. Mi corazón se aceleraba, y temía lo que la ansiedad constante me agotó, y me encontré saltando a sombras viendo amenazas donde no las había. Incluso consideré dejar la ciudad por un tiempo, pero no podía deshacerme de la sensación de que quienquiera que enviara el mensaje, me encontraría sin importar a dónde. Entonces, tan abruptamente como había en el texto, se detuvo. Lo noté. Un día, cuando me di cuenta de que no había recibido ningún mensaje en horas. Al principio sentí alivio pensando que tal vez por fin había, pero el alivio duró poco. Fue sustituido por un desasosiego insoportable. ¿Por qué habían parado? Habían pasado a otra persona, o era parte de un plan. Los días se convirtieron en semanas, y aún así, no había más mensajes a relajarme, aunque el recuerdo de esas semanas de tormento, el silencio, sin embargo, era casi peor que los textos, que los propios mensajes, en el borde esperando el siguiente mensaje, la siguiente señal de que alguien todavía, pero nada, llegaba a volver a mi vida normal. Pero el saber que alguien había sabido tanto sobre mí, había predicho tantos de mis movimientos, me pesaba mucho. Me volví más cauteloso, más vigilante, no solo con mis rutinas, sino con la gente que me rodeaba. La experiencia me había sacudido hasta la médula, dejando una cicatriz que el tiempo nunca. Una noche, meses después, estaba sentada sola en mi apartamento. El recuerdo de los textos en la sombra distante, pero siempre presente en mi mente. Mi teléfono sonó sobre la mesa, y me quedé sin aliento, ni en la garganta. Me quedé mirando la pantalla, la ansiedad familiar que me inundaba pero cuando lo cogí, era una notificación de un amigo, nada más. Dejé escapar un suspiro tembloroso, intentando mi corazón acelerado, pero al dejar el teléfono, un solo pensamiento persistía en algún lugar de fuera. Allí alguien todavía sabía demasiado sobre mi historia. 6. Cuando me mudé a mi nuevo barrio, me encantaron las calles arboladas, césped bien cuidado, y caras amistosas me hicieron sentir lugar perfecto para empezar fresca. Mi pequeña casa, al final del callejón, sin salida, me pareció acogedora, y rápidamente en una cómoda. Los vecinos eran acogedores, especialmente el hombre que vivía al lado. Se presentó como Alan, un hombre de mediana edad con una cálida sonrisa, y un interés aparentemente genuino en ayudarme a aclimatarme Al principio, aprecié la amabilidad de Alan. Se ofreció a ayudarme trabajo de jardinería, me invitó a tomar un café, y proporcionó recomendaciones para servicios. Que era agradable tener a alguien tan dispuesto a echar una mano. Especialmente cuando eres nuevo en un lugar. Charlamos de vez en cuando sobre la valla, y siempre parecía ansioso por aprender más sobre mí, dónde trabajaba, mis aficiones, e incluso mis antecedentes familiares. Su interés era un poco excesivo, pero lo descarté como una inofensiva. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comportamiento de Allen comenzó a cambiar de amistoso a inquietante. Empezó a hacer preguntas cada vez más personales. Quería saber los detalles de mi trabajo, los nombres de mis amigos, e incluso por qué no estaba saliendo. Sus preguntas eran intrusivas, y empecé a sentirme incómoda con lo mucho que quería saber sobre mi vida. Había algo en su forma de preguntar, una intensidad en sus ojos que me hacía sentir incómoda. Excusas cuando me invitaba o intentaba entablar largas conversaciones, pero Alan era persistente. Siempre parecía estar fuera cuando me iba a trabajar, o volvía a casa saludándome y llamándome como si estuviera atento a mis idas y venidas, y la sensación de que siempre estaba allí, observando. Entonces, un día, encontré algo que me heló la sangre. Era un domingo por la mañana, y estaba ordenando mi porche delantero, arreglando las macetas que bordean los escalones. Mientras me agachaba para mover una de las macetas, algo metálico llamó mi atención. Escondido detrás de las hojas había un pequeño negro. Lo cogí, y mi corazón me dio un vuelco el corazón. Cuando me di cuenta, era una cámara. Una pequeña y discreta cámara colocada perfectamente para capturar todo lo que pasaba en mi puerta. En la puerta de mi casa, mis manos temblaban. Un sentimiento enfermizo de violación que se me escapaba de las manos. Alguien me había estado observando que entraba y salía de mi casa.
seguridad que había sentido en mi propio espacio, se hizo añicos en un instante. No quería creerlo, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tenía sentido el extraño comportamiento de Allen. Obsesión con mi rutina en absoluto apuntaba a él, pero ¿por qué lo que estaba esperando para invadiendo mi privacidad de esta manera? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Con una respiración profunda, decidí que no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Marché hacia la casa de Allen cámara en mano, y llamé a la puerta. Abrió. Su expresión cambió de sorprendido a algo más. Algo más. Algo que no podía encontrar. Esto dije levantándola. Estaba escondida detrás de una maceta en mi porche. Explicar por un momento. La cara de Alan estaba en blanco, como si estuviera procesándola la situación. Entonces dejó salir una risa nerviosa. Oh, que es solo por seguridad. Nunca se es demasiado cuidadoso en estos días, ¿verdad? Me quedé mirándolo incrédula y furiosa. Hirviendo dentro de mi seguridad. Me has estado espiando. Eso no es normal. Alan, no es normal. Alan, eso no está bien. La sonrisa de Alan vaciló, y sus ojos se volvieron suplicantes. No quise molestarte, solo trataba de cuidarte. Eres nuevo aquí. Y pensé que sería bueno para mantener un ojo en las cosas que usted sabe. En por si algo, sus palabras hicieron poco para calmar mi enojo. En todo caso, solo me hicieron sentir más intranquilo. Esto no era sobre seguridad. Esto era sobre el control. Él quiso saber todo sobre mí para monitorear cada... Y eso era algo que no podía tolerar. ¿Tolerar? No estoy cómodo con esto. Dije firmemente que no tenía derecho a poner una cámara en mi propiedad sin mi consentimiento. Quiero que retire cualquier otra cámara que haya colocado y me deje en paz. ¿Entiende? La cara de Alan se ensombreció, y por un segundo vi un destello de algo frío en sus ojos, pero luego asintió con la cabeza. Su expresión se volvió a suavizar. Comportamiento amistoso, casi de disculpa. Claro que lo siento. Quitaré la cámara. No volverá a ocurrir. No confiaba en él. Había algo en su cambio en su comportamiento que se sentía como si me estuviera diciendo lo que yo quería oír. Pero yo había hecho mi punto, y esperé que ese sería el final en los siguientes días. Me mantuve atenta en mi entorno, cauteloso de cualquier más invasiones de mi privacidad. Alan se mantuvo fuera de mi vista, y no lo vi acechando como solía hacerlo. Pero la sensación de inquietud no se desvanecía. No podía quitarme la sensación de que incluso cuando no había nadie alrededor, que es cuando decidí que era hora de mudarme. La idea de quedarme en un lugar donde alguien había violado mi privacidad tan descaradamente era demasiado. Encontré un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, y empaqué mis cosas tan rápido como pude. Mientras me alejaba de esa casa por última vez, sentí una mezcla de alivio y miedo persistente. La decisión correcta, pero la experiencia había dejado una marca duradera. La idea de que alguien había estado observándome tan de cerca, obsesivamente perseguido incluso en mi nuevo hogar, lejos de las miradas indiscretas de Alan. Comprobando constantemente las ventanas, cámaras ocultas, y sintiendo un escalofrío cada vez que creía ver una sombra moverse afuera. Alan era solo un vecino, un hombre que parecía amistoso e inofensivo al principio. Pero bajo esa fachada había algo oscuro, o algo que me hizo cuestionar a todos a mi alrededor, preguntándome qué secretos podrían estar escondiendo detrás su historia de sonrisas. Comenzó inocentemente, solo una pequeña molestia, que me encogí de hombros sin pensarlo mucho. Mi teléfono sonaba por la noche, siempre de un número desconocido. Al principio supuse que era un telemarketer que había logrado colarse a través de mis filtros de llamadas, o tal vez alguien marcando el número equivocado. Cuando contesté, no había nada. Silencio al otro lado. Esperar unos segundos, saludar un par de veces, y colgaba cuando nadie respondía. Era extraño, pero no le di mucha importancia. En las llamadas persistían siempre a horas, y no sé qué hacer para que no me llamen. Mis ojos pesados por el sueño, no todas las noches, pero lo suficiente. Empecé a temer el sonido de mi teléfono. Cada vez que sonaba la misma rutina, mi teléfono se encendía. Yo contestaría, y no habría nada. Silencio al otro lado. Después de una semana de esto, decidí el número. Me imaginé que no podía. No me dolía saber quién o qué estaba detrás de estas llamadas. Usé uno de esos servicios que decían rastrear números desconocidos.
números desconocidos. Pero cuando los resultados mostraron nada, ni nombre, ni dirección, ni siquiera una de la ubicación, era como si el número no que debería haber sido mi primera pista de que algo estaba mal. Pero yo lo descarté como otro fallo en el sistema. La noche siguiente las llamadas continuaron, pero algo había cambiado en lugar del silencio habitual. Empecé a escuchar ruidos extraños como la respiración o susurros débiles. Justo antes de la línea, se fue la primera vez que ocurrió. Sentí un escalofrío espina dorsal. La respiración era lenta, deliberada, como si alguien estuviera escuchando atentamente. Esperando algo, aparté el teléfono de mi oreja mirando la pantalla como si de alguna manera revelara la identidad de la llamada, pero era el mismo número desconocido. Número desconocido. No podía quitarme la sensación de que alguien me estaba observando, que estaba sola en mi apartamento, a comprobar las cerraduras de mis puertas y ventanas todas las noches para asegurarme de que eran seguras. Incluso empecé a tener una lamparita encendida junto a la cama, cuyo suave resplandor me reconfortaba pero las llamadas continuaban, implacables e inquietantes. Unos días después le conté a mi amiga Kate lo que estábamos sentadas en una cafetería, el bullicio de la ciudad a nuestro alrededor, proporcionando un marcado contraste con el inquietante silencio de esas llamadas nocturnas. Eso es espeluznante, dijo ella a sus ojos. Y no sé qué hacer tú, pero algo me lo impide. Me lo confesó revolviendo el café distraídamente. Es como si necesitara saber quién está detrás de estas llamadas, se está metiendo bajo mi piel. Kate me miró preocupada. Cuidado. Puede que sea una broma, pero también podría ser algo más. Pero también podría ser algo más serio. No podía ignorar las llamadas. No cuando empezaban a sentirse tan personal. Había un malestar creciente en la boca del estómago. Una sensación de que algo iba muy mal. De que algo iba muy mal aquella noche de la cama con el móvil en la mano. Esperando el reloj, marcaba más de medianoche. Y cuando estaba a punto de rendirme y a dormir sonó mi corazón. Saltó en mi pecho al ver el familiar número desconocido en la pantalla. Dudé un momento antes de contestar. Hola, dije, mi voz temblando durante unos segundos. No hubo nada, solo el familiar silencio. Entonces oí la respiración lenta, constante e inquietantemente cercana. Me dio escalofríos mi cuerpo y me puse en tensión. ¿Qué es esto?, yo exigí, tratando de que me llamen. La respiración continuaba inmutable, como si mis preguntas no tuvieran efecto. Estaba a punto de colgar, cuando oí un leve susurro demasiado bajo para distinguirlo. Me acerqué el teléfono a la oreja. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué has dicho?, susurré. Miedo y frustración se mezclaron en mi voz. Hubo una pausa, y luego el susurro volvió más fuerte. Esta vez lo suficientemente claro para que entendiera que era mi nombre. Mick. La voz era baja, casi un silbido, y me sonaba tan familiar, pero no pude ubicarla. Se me heló la sangre, y dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. Llamada. Terminó abruptamente la pantalla. Va, y no puedo creerlo. Me senté allí congelado en el lugar, tratando de que se trate como sabían. Mi nombre. Me sentí vulnerable, como si alguien metido la mano en mi vida y sacado algo profundamente personal. No dormí esa noche. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento de fuera, me ponía los nervios de punta. Mantuve una lámpara encendida para ahuyentar el miedo que se había en mi mente. Traté de decirme a mí misma una broma cruel, que alguien estaba jugando, pero en el fondo sabía que había más que eso. Que al día siguiente fui a la policía. Las llamadas, los ruidos extraños, y la voz que susurraba mi nombre. El oficial con el que hablé fue educado pero despectivo. Sugirió que era probablemente una broma o un fallo, y que debería bloquear el número y cambiar mi número de teléfono, pero no podía quitarme la sensación de que se trataba de algo más que una simple broma. Bloqueé el número como sugirió el agente, pero una parte de mí temía el silencio que podría tan inquietante como eran las llamadas. La idea de no saber quién estaba detrás, o por qué llamaban, era de alguna manera peor. Esa noche mi teléfono no. Me senté en la cama mirando la pantalla, medio esperando que se iluminara con ese, pero seguía oscuro. Debería haberme sentido aliviada, pero como si esperara que algo que justo cuando empezaba a dormir,
Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Mensaje de texto. Mi corazón saltó un latido de la noche a la mañana. El mensaje era de un número desconocido, pero esta vez no era el mismo de antes. Antes, el mensaje era corto. Solo 2 palabras. Echaba de menos. Me quedé sin aliento mientras miraba fijamente la pantalla como una burla. Un recordatorio de que quienquiera que estuviera detrás de las llamadas no había terminado conmigo. Pero bloqueé rápidamente el número. Pero sirvió de poco. Y el miedo. Pasé las siguientes noches saltando a cada pequeño sonido, incapaz de relajarme. Las llamadas habían cesado, pero la inquietud persistía, una presencia constante en el fondo de mi mente, a preguntarme si volvería a sentirme segura. Una semana pasó sin ningún contacto, que no me dejaban en paz, que quienquiera que me había estado atormentando, se había ido. Pero la sensación de miedo nunca se iba del todo, de que la vida no es la misma, o mensajes sabiendo que podía llegar en cualquier. Y justo cuando empezaba a bajar la guardia, mi teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla. Se me hizo un nudo en el estómago. Número era desconocido, pero diferente de los anteriores. Con una respiración profunda, contesté la silencio al otro lado, y por un momento pensé que era, pero entonces oí mi nombre susurrado con la misma voz familiar. Me colgué inmediatamente mi corazón, y no sé qué hacer de que no me dejasen en paz. Una broma al azar. Alguien me estaba observando, alguien que sabía mi nombre, mis hábitos, mi vida, y no iban a las llamadas, continuaban cada una, más aterradora que la anterior, pero seguían llegando, implacables y desconcertantes. Los susurros se hicieron más frecuentes, la respiración, más como si quienquiera que estuviese, que se acercaba más y más, y no sé qué hacer con mi vida, que no me dejasen en paz. No importaba lo que hiciera, no podía escapar de la sensación que me perseguían, que alguien estaba, no sé quiénes son o qué quieren, qué es lo que quieren. No van a parar hasta que consigan lo que buscan, y eso es la parte más aterradora de todas. La historia comenzó un martes lluvioso por la tarde. Acababa de llegar a casa, trabajo empapado por el aguacero, cuando me vi un paquete en la puerta de mi casa. No había remitente ni información de seguimiento. Solo mi nombre, letra casi ilegible. Lo llevé dentro y lo coloqué sobre la mesa de la cocina. Cartón estaba húmedo por la lluvia, y dudé un momento antes de decidirme a abrirlo. En su interior, entre papeles arrugados en la mesa de la cocina, y lo puse que hubiera visto antes. Sus ojos eran, y sin pestañear, con una extraña sonrisa, fija sonrisa, que envió un escalofrío por mi espina dorsal. La ropa que llevaba era anticuada, un vestido de volantes que parecía fuera de lugar en el tiempo. Todo desprendía aún. Pero lo que más me llamó la atención, la nota que la acompañaba. Te he estado esperando. Esas 5 palabras escritas con la misma que mi nombre en la caja me revolvieron el estómago. El mensaje era simple pero profundamente desconcertante. Pedido ninguna muñeca, y no tenía ni idea de quién me enviaría algo así, y mucho menos con una nota tan enigmática. Toda la situación me parecía. Intenté deshacerme del malestar y convencerme de que era una especie de broma, pero los ojos vidriosos de la muñeca me seguían mientras me movía por él, incapaz de soportar su presencia. Y no pude soportar más su presencia. La envolví en la caja en la que venía y la llevé al contenedor detrás de mi edificio. Había dejado de llover, pero las nubes seguían bajas, haciendo que el callejón se sintiera oscuro. Y por la noche, volví a mi apartamento aliviada de haberme librado de la... Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi tocador, estaba la muñeca. Mi corazón se estaba segura de que la había tirado. El pánico se apoderó de mí cuando me acerqué a ella con cautela, como si se fuera a mover. De repente, la expresión de la muñeca no había cambiado, pero se sentía diferente ahora, más amenazante. Casi vivo lo agarré, esta vez conduciéndolo a un basurero, a varias cuadras de distancia. Necesitaba asegurarme de que se había ido para siempre. Al día siguiente me sentí un poco más tranquilo, convenciéndome a mí mismo que era solo una extraña coincidencia. Pero cuando volví a casa del trabajo se me heló la sangre. La muñeca estaba de nuevo sentada en medio de mi sala. No podía entender cómo seguía volviendo. Yo vivía sola, y nadie más, más tenía llave de mi apartamento. ¿Alguien me estaba gastando una broma de mal gusto?
Pensamientos en espiral como el miedo y la paranoia se apoderaron de mí. Esa noche no pude. No podía dormir. Cada arroyo, cada sombra parecía como una amenaza. La muñeca se sentó en la esquina de la habitación, sus ojos fijos en mí. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía: quédate con la muñeca, o afrontar las consecuencias. Me temblaron las manos. Lo abrí, y el mensaje que contenía no era no menos inquietante. Has sido elegida. Guarda la muñeca, y estarás a salvo. Deshazte de ella de nuevo, y te arrepentirás. Que el correo electrónico era imposible de rastrear, sin remitente, información del remitente, ni dirección IP, nada. Me sentía atrapado. Quien estaba detrás de esto sabía dónde vivía, cómo contactarme, y posiblemente incluso mi rutina diaria. La idea de que alguien me observara cada movimiento que hacía me hizo entrar en un pánico total. Pánico. Intenté ignorar el correo, pero la advertencia permanecía en el fondo de mi mente, haciéndome imposible pensar con claridad durante los siguientes días. Correos electrónicos, cada uno más amenazador que el anterior. Leer otro decía que la muñeca te pertenece. Ahora no la desafíes. Mientras los mensajes eran implacables, erosionando mi de seguridad y cordura. Y la cordura. Intenté bloquear la dirección, pero los correos seguían llegando de otra fuente. Fuente desesperada. Contacté con las autoridades. Les mostré el muñeco, los emails, y les expliqué todo lo que había. Los oficiales escucharon, pero pude ver el escepticismo en sus ojos. Presentaron una denuncia, pero sin pruebas concretas o un sospechoso había poco. Me aseguraron que patrullarían la zona con más frecuencia, pero hizo poco para aliviar mi creciente paranoia. La sensación de ser acechado, de que alguien o algo me observaba, abrumadora. Empecé a notar cosas alrededor de mi apartamento. Objetos, puertas ligeramente fuera de lugar que juré que había cerrado con llave. Dejé un frasco y la muñeca. Siempre la muñeca, nunca donde la había dejado. Parecía aparecer en diferentes habitaciones, como si se moviera. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano. Estaba constantemente al borde, saltando a cada sonido, a cada movimiento inesperado. La presencia de la muñeca era opresiva. Sus ojos me seguían a todas partes. Los correos se habían detenido, pero su mensaje era claro. La muñeca era mía, no había nada que pudiera hacer. Una noche, tras otro infructuoso intento de dormir, me desperté con el sonido de susurros suaves. La habitación estaba oscura, pero los susurros eran inconfundibles, y cada vez más fuertes e insistente. Me senté en la cama con el corazón palpitante, y allí estaba el perro sentado en mi mesita de noche, más cerca de lo que había estado. Los susurros se detuvieron en el momento. En el silencio que siguió, me di cuenta de que no podía vivir. Si era una maldición, una broma, o mi propia mente jugándome malas pasadas. No podía dejar que controlara mi vida más. A la mañana siguiente, hice la maleta y dejé mi apartamento, conduciendo fuera de la ciudad, a una zona remota. Llevé la muñeca conmigo, asegurándome de que estaba bien envuelta y escondida en el maletero. Encontré una vieja cantera abandonada lejos de carreteras o casas, y enterré la muñeca en lo profundo de la tierra, cubriéndola con rocas pesadas y escombros. Que esperaba que dejándola en un lugar tan aislado, finalmente podría liberarme de cualquier control que tuviera. Volví a casa, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. La muñeca se había ido, pero los recuerdos perduraron durante semanas. No podía quitarme la sensación de que en cualquier momento podría encontrar la muñeca esperándome. Pero a medida que pasaba el tiempo, lentamente, comenzó a desvanecerse con el tiempo. Me mudé a un nuevo apartamento con la esperanza de dejar la experiencia. Pero de vez en cuando, todavía me sorprendo mirando por encima de mi hombro, esperando ver esos ojos que no parpadean mirándome.